Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Señor, y es un regocijo para nosotros, es una grande bendición, Señor, es un alimento puro el que nosotros, Señor amado, podamos alabarte y exaltarte. Ayúdanos, Señor, a alabarte y a exaltarte como tú te lo mereces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y síguenos ayudando en lo que resta de esta reunión. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo, Padre. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener entonces nuestra siguiente enseñanza, el siguiente nombre glorioso del Espíritu Santo. ¿Cuál es el que vamos a estudiar? El siguiente nombre es el Espíritu de Cristo. Así también se manifiesta o se da a conocer el Espíritu Santo de Dios con este siguiente nombre. Es el Espíritu de Cristo. Este nombre, les aclaro, solamente viene en 2 ocasiones y viene en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver su primera mención. Vamos a ver cómo es que es mencionado este primer nombre del Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu de Cristo. Romanos 8, versículo 8 y 9 es donde vemos su primera mención. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos aquí el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña esta porción de la Escritura? Primeramente, amados, vemos que aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Toda aquella persona que viva según la carne no puede agradar a Dios. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Vivir en pecado, vivir en malas palabras, diciendo malas palabras, enojos, en envidias, en amarguras, en rencores, en codicias, en malicias. Esas son las obras de la carne. Cuando un ser humano, hombre o mujer, vive según la carne, no puede agradar a Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Toda aquella persona que se diga cristiana, que vaya a cualquier iglesia, a cualquier denominación, o inclusive aunque venga aquí con nosotros a estas reuniones, si alguien vive conforme a la carne, dice aquí la Biblia, no puede agradar a Dios. O sea, no podemos agradar a Dios conforme a la carne, viviendo, practicando algún pecado o varios pecados. No se puede agradar a Dios, amada persona. Entonces, la Biblia es muy clara. Una persona que vive conforme a la carne no puede ser cristiana, no puede ser cristiano, no puede agradar a Dios. No importa que tenga mucho conocimiento bíblico, no importa que sepa la Biblia de pasta a pasta, no importa que ya tenga años o se haya bautizado o haya tomado la cena del Señor o haga muchas cosas o recorra mar y tierra, si no vive conforme a la voluntad de Dios y vive conforme a la carne, la persona no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Y eso es muy importante, porque hay personas que dicen que agradan a Dios, sirven a Dios, pero se enojan, dicen maldiciones, pero ellos dicen que agradan a Dios, tienen malos pensamientos. Hay quienes van un poco más allá, andan en fornicaciones, andan en adulterios y dicen que sus vidas agradan a Dios. Y así yo te pudiera decir muchas faltas que las personas cometen y dicen que agradan a Dios, que son cristianos, que son cristianas. Entonces la Escritura nos enseña claramente que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es lo que más vimos o vemos en estos pasajes? Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes son esos vosotros?
aquellos cristianos, o sea, un verdadero cristiano. Pablo les dice a los de Roma: pero vosotros que son cristianos, hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, ustedes no viven según la carne, ustedes no viven en amargura, no viven en enojos, ustedes ya no viven en una maldad, ustedes ya no viven en pecado, ya no están ofendiendo a Dios, ya no están agradando a su carne. Si hay gente que puede vivir agradando a Dios, mas vosotros no vivís, dice aquí la escritura, según la carne. Había gente en aquella época en Roma que no vivían según la carne, que ya no vivían haciendo maldad, que ya no vivían haciendo pecado. Y actualmente muchas personas dirían: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿A poco se puede dejar de pecar? Claro que sí, los de Roma lo lograron con la ayuda de Dios. Ya no vivían según la carne, sino vivían, como vamos a ver más adelante, según el Espíritu Santo de Dios. Amados, todo verdadero cristiano, en cualquier lugar que se encuentre, en cualquier nacionalidad, en cualquier lugar, repito, todo verdadero cristiano no vive según la carne, porque es cristiano. Un cristiano entonces vive según el Espíritu Santo, según los pasajes que nosotros acabamos de leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, según el Espíritu Santo. Amados, un verdadero cristiano ya no vive para sí, sino vive conforme a lo que el Espíritu Santo le va guiando, le va orientando. Ese es el caminar de un cristiano. Y yo espero que varios de los presentes vivan de esta manera, para que su vida sea agradable delante de Dios y para que el Espíritu Santo se manifieste a sus vidas y les ayude cada vez más ser unos verdaderos ejemplos a seguir. Como Pablo decía: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora, ¿y cómo es vivir según el Espíritu? Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Y cómo es vivir según el Espíritu Santo? Ya vimos que había gente que vive según la carne, y esos que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden ser cristianos. Ya vimos que los de Roma no vivían según la carne porque eran cristianos, eran lavados por la sangre de Cristo, y en su manera de vivir no vivían según la carne. Pero ¿cómo vive entonces un cristiano que anda en el Espíritu o que vive según el Espíritu Santo? ¿Cómo vive? Fíjate lo que dice Gálatas 5:22. Vamos a ver entonces cómo es vivir según el Espíritu Santo. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que ya explicábamos que es vivir conforme a la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, en la voluntad del Espíritu, en la influencia del Espíritu, en la ordenanza, en las instrucciones, en los mandamientos del Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces los primeros pasajes nos dicen cómo es vivir en el Espíritu. Y una persona que tiene el Espíritu Santo y una persona que vive conforme al Espíritu Santo, vive amando, vive en amor. Ese es el primer fruto de andar en el Espíritu Santo. Vive en amor. En pocas palabras, la persona vive enamorada del Señor Jesucristo. Vive enamorada de aquel que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados. Vive amando a Dios. Vive amando a su prójimo. Vive amándose a sí mismo. La persona, una persona que anda en el Espíritu, que vive conforme al Espíritu Santo, entonces es una persona que ama, que en su manera de vivir hay amor,
que pasa lunes, martes, miércoles y así todos los días de la semana y hay amor, no se le acaba el amor, porque vive en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en él. Como hace rato entonábamos en el canto, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando un hombre o mujer que es cristiana tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida, y un fruto de tener al Espíritu Santo de Dios morando en la vida es el amor. Cuando tú ves a una persona que ama y no se cansa de amar, estás viendo a una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo es amor. Va a influenciar a la persona a amar y amar, y nunca se cansará de amar, porque tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre será amor, siempre tendrá amor y siempre te va a influenciar al amor. El Espíritu Santo. Entonces, una persona que anda en el Espíritu tiene amor, pero no solamente tiene amor para con Dios, para con el Padre, sino ama a su prójimo, aún inclusive ama a sus enemigos, ama a aquellas personas que le ofenden, que le lastiman. ¿Por qué? Porque lo contrario al amor es la amargura, y el Espíritu Santo siempre va a influenciar al amor. Si alguien es ofendido, alguien es lastimado, como seres humanos que somos, podremos sentir, podemos tener tristeza, podemos sentirnos dañados. Pero un cristiano tiene el Espíritu Santo y dice, no, yo no puedo llenar mi corazón de odio porque voy a ensuciar mi templo y el Espíritu Santo se va a contristar. Y yo no quiero que se vaya el Espíritu Santo de mi vida. No, Señor, yo quiero que tú estés conmigo con toda libertad. Perdono a aquellos que me hacen mal, perdono a aquellos que me han ofendido, que me han lastimado, porque me es más importante tu presencia. Entonces, eso es el primer fruto de andar en el Espíritu Santo, de que uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene amor para con su prójimo, pero también uno se ama. Y entonces cuando uno se ama, tú te das cuenta que tienes un valor, que eres importante para Dios. Quizá a lo mejor no seas importante para tus seres queridos, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hijos, o no sé, la sociedad. Pero para Dios tú eres importante. Para Dios tú tienes un valor y lo debes de creer. Lo debes de creer, ¿por qué? Porque te debes de amar a ti mismo. Debes de amarte a ti misma. Tú tienes un valor muy importante y tienes un papel muy importante aquí en la vida. Dios te creó con un propósito y no es para que te pierdas y no es para que vivas impíamente, es para que tú cumplas la función, el papel o el propósito por el cual Dios te tiene aquí con vida. Todos tenemos un papel y un propósito y eso es muy importante. Entonces, ¿qué más dice aquí la Escritura? Gozo. Una persona que anda en el Espíritu Santo, que vive según el Espíritu Santo, tiene gozo. ¿Pero por qué tiene gozo? Por lo que Cristo hizo en su vida. Que siendo él pecador, la persona, el hombre o mujer, siendo pecador, siendo pecadora, Cristo murió por ti. Cristo murió para el perdón de tus pecados. Él dio su vida y eso trae gozo, eso trae alegría, eso trae gratitud. Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Y por escuchar esas palabras que Jesús dijo, ni yo tampoco te condeno. Tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor. Entonces la persona tiene gozo, tiene alegría, tiene felicidad. Tiene esa alegría y es allí donde tú vas, ves a una persona, no digo que esté con una sonrisa de oreja a oreja en toda la calle, en toda su ciudad o en su casa y con alegría, oye, ¿por qué estás sonriente? Es que tengo gozo. No, me refiero a ese gozo interno, ese gozo de corazón, esa alegría que aún a pesar que tengas tu adversidad, tengas tus problemas, tengas situaciones complicadas, difíciles, en tu ser hay gozo, hay gozo, hay tranquilidad. ¿Puede ver las dos a la vez? A lo mejor no haya de alguna manera, cuando hay tristeza, no tengas el gozo porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero una cosa sí te digo, en tu alma hay confianza, hay un poquitito, si tú quieres ver ahí, de gozo, no por lo que tú estés pasando, sino por la confianza, por ese gozo, esa alegría que el Señor Jesús pone en la vida de una persona. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo
tiene gozo en su corazón. Y alguien que no refleja gozo, que siempre tiene una cara así frustrado, o así serio, o mal encarado, y que no se le ve el gozo por más que tú lo buscas y tú ves que van a la iglesia y siempre una cara así firme y todo. Caray, ¿dónde está el gozo? A veces yo he ido donde me invitan a compartir en diferentes lugares y están cantando, yo tengo paz y gozo en mi corazón. Y yo veo las caras, ¿dónde está el gozo? No les veo el gozo de salvación, el gozo que da el Espíritu Santo. ¿Por qué no tienen gozo muchas personas? ¿Por qué no tienen amor? Porque no han experimentado ni el amor de Cristo, ni el gozo, ni los frutos del Espíritu Santo en su vida. No tienen gozo. Amados, podrá imitarse tantas cosas. En estos tiempos hay muchas cosas que se imitan. Es más, hasta se imita ser cristiano, se imitan tantas cosas. Pero ¿quién puede imitar amor? ¿Quién puede imitar el amor o el gozo? Como recuerdo una persona que fue a pedir ayuda a un psicólogo porque no sentía felicidad, no sentía gozo, se sentía muy infeliz. Se sentía vacío, seco, hueco. Y bueno, fue y le dice al psicólogo, es que me siento de esta manera, y es que ya no hay qué hacer con mi vida, y es que no tengo paz, y es que no tengo gozo, no tengo felicidad, etcétera, etcétera. Y el experto le recomienda lo siguiente, el médico o el psicólogo le recomienda lo siguiente: ¿sabes qué es lo que usted necesita? Vaya a ver tal día este espectáculo. Si no mal recuerdo, vaya a ver a Garrick, algo así más o menos. Era un bufón. Era una persona que hacía reír a todo el mundo. Era una persona que tenía la habilidad para hacer pasar un momento de felicidad, de alegría, etcétera, etcétera, de humor a las personas. Y le dice entonces el paciente, no, eso tampoco va a funcionar. ¿Cómo que sí? Sí funciona. No, es que no va a funcionar porque yo soy Garrick. O sea, yo soy el que hago feliz a la gente. Amados, el gozo no se puede imitar. Los que tratan de imitarlo de veras se cansan, ni el amor no se puede imitar. Entonces, un fruto de tener al Espíritu Santo, la persona tiene gozo. Andar en el Espíritu Santo es andar en gozo, es andar en paz. ¿Quién es el que puede tener paz? Solamente aquel que tiene paz para con Dios y paz para con los hombres. ¿Por qué un ser humano puede llegar a tener paz? Porque tiene una conciencia tranquila, porque tiene una vida que ha sido limpiada, tiene una deuda que ha sido perdonada. Entonces la persona tiene paz, tiene tranquilidad, no tiene miedo a morir, no tiene miedo a la eternidad, no tiene miedo de que el día de mañana que muera se vaya a ir al infierno, porque él sabe que su vida ha sido limpiada, ha sido purificada, su vida tiene paz. Cristo ha puesto paz en su corazón. Un fruto de tener al Espíritu Santo o de vivir según el Espíritu Santo es vivir en paz. Hasta ahorita hemos visto 3 cosas. Yo pregunto, ¿cómo viven cada uno de ustedes? ¿Tienen amor? ¿Tienen gozo? ¿Tienen paz? ¿Tienen esas 3 actitudes o esos 3 frutos de tener al Espíritu Santo? ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿O eres como Garrick, aquel bufón, verdad? Aquel que hacía reír a la gente, pero que él por dentro no reía. Él por dentro no reía. No tenía paz, no tenía gozo, no tenía, en pocas palabras, a Cristo. No tenía a Cristo. De veras, amados, ejemplos pudiera yo darles muchos, pero yo les recomiendo libros. Está, por ejemplo, un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Ahí tú te puedes dar cuenta cómo es que en medio del dolor, cómo en medio de la aflicción, aquellos cristianos verdaderos, hombres y mujeres, adolescentes, eran llevados al Coliseo Romano y la gente lo que menos miraba en sus rostros era pánico. ¿Sabes qué miraba la gente? Los que estaban en el Coliseo para ver morir a todos esos cristianos, miraban paz. Miraban gozo, miraban una confianza, una tranquilidad. Y tan así que hasta se ponían a cantar himnos, alabanzas. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Van a ser devorados por los bestias, por los animales. Y están cantando himnos, están cantando alabanzas. ¿Cómo es que hacen eso? ¿Quién puede hacer eso? Alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz. Y eso es lo que da
Dios aquellos que van a sus pies con un corazón arrepentido y que confían en Él. Amados, ¿cómo es vivir entonces según el Espíritu Santo? Ya vimos, en amor, es vivir en gozo, es vivir con paz y también con paciencia. Una persona que vive según el Espíritu Santo, tú la vas a ver porque es paciente. ¿Y qué más dice? Vamos a ver, por favor. La paciencia se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. ¿Dónde puedes ver algunas referencias bíblicas? En Efesios 4:2, Colosenses 3:12, 1 Timoteo 1:15 y 16. Entonces, una persona que anda en el Espíritu y que no anda conforme a la carne, pues la persona que anda conforme a la carne, pues vive impacientemente, impaciente, y por lo regular siempre es impaciente. Y alguien que vive conforme al Espíritu, pues es una persona que tiene paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros, que por provocaciones, etcétera, y la disposición de la persona soportando esa adversidad y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que tiene al Espíritu Santo en su vida, que anda en el Espíritu. ¿Qué más? Vamos a ver, benignidad. ¿Quién es una persona que tiene benignidad? Benignidad, ¿qué significa? Un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor trata a todos los creyentes. ¿Cómo es que Jesús trata a todos los creyentes? Estas son las referencias o los pasajes. Mateo 11, 28 y 29, Mateo 19, 13 y 14 y segunda de Timoteo 2:24. Entonces, una persona que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu, y que no anda conforme a la carne, es una persona que tiene un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor, repito, trata a todos los creyentes. Eso es benignidad. Pero una persona que no es benigno, pues trata a los semejantes con la punta del pie. Es hosca la persona, hosco el varón. No mide sus palabras, es áspero. Siguiente fruto de andar en el Espíritu Santo y no según la carne, es bondadoso. Bondad. ¿Qué significa bondad? Excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. ¿Qué significa ser bondadoso o bondadosa? ¿O quién es un hombre bondadoso o una mujer bondadosa? Es aquella persona que tiene excelencia moral y espiritual. O sea, es una vida intachable moralmente y espiritualmente también, en ese sentido, ante los ojos de Dios, y espiritualmente tiene esa excelencia moral. ¿Y cómo es que la logró? Pues con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios y con el perdón de Él, que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos entonces de bondad. Romanos 5:7 está una referencia. Bondad también tiene que ver con lo siguiente, o sea, en este punto, en este apartado dice: Dios manda a los creyentes que sean bondadosos para dar ejemplo a los demás. O sea, un verdadero cristiano que anda en el Espíritu Santo, un verdadero creyente, es bondadoso. Es bondadoso. En Gálatas 6:10 y 2 Tesalonicenses 1:11 vemos pasajes donde la Biblia nos enseña que un cristiano, un creyente, debe de ser bondadoso. O sea, es buena persona. Un bondadoso es una persona que es buena, que tiene buenas intenciones, buenos deseos, no tiene mala voluntad, mala fe con la gente, porque es bondadoso, es bondadosa la persona. Siguiente, mansedumbre. O sea, una persona que anda en el Espíritu Santo es una persona que dice que tiene el Espíritu Santo, tendrá como este fruto también la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una actitud
de humildad y amabilidad, que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Eso es lo que significa mansedumbre. Es una actitud de humildad. Alguien que anda en el Espíritu Santo, que anda conforme a la voluntad del Espíritu Santo, se va a ver porque es humilde. ¿En qué más se va a ver? En que es amable, es cortés la persona, tiene amabilidad, tiene humildad, que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Eso es tener un fruto del Espíritu Santo, como lo es la mansedumbre. Es una actitud. 3 actitudes en el Nuevo Testamento para emplear la mansedumbre. ¿Cuál es? Sumisión a la voluntad de Dios, y eso lo vemos en Colosenses 3:12. 2, disposición a ser enseñados, Santiago 1:21, y consideración de los demás, Efesios 4:2. Pasemos a la templanza, donde vemos lo siguiente. También se conoce como dominio propio y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. En 1 Corintios 9:25 y 2 de Pedro 1:5 y 6 vemos esa referencia. Entonces, una persona que anda en el Espíritu es una persona que tiene templanza. Entiéndase, tiene dominio propio. No se precipita a dar una palabra fuera de lugar. No se precipita a hacer cosas, no se adelanta a cosas, tiene un dominio propio sobre su vida, en sus palabras, tiene un dominio propio en su manera de vivir, en su manera de actuar, o en su manera de portarse en casa, fuera de casa, o inclusive hasta para ciertos tipos de alimentos. Tiene un dominio propio, y se refiere entonces a la restricción de las pasiones y los apetitos naturales de la carne. 1 Corintios entonces 9:25 y 2 de Pedro 1:5 y 6. Eso es vivir según el Espíritu Santo. Y vamos a ver la última parte, la fe. La fe. Amados, no pusimos aquí porque yo quiero explicarles. La fe tiene que ver con esa confianza que uno ha depositado, que ese cristiano, esa cristiana ha depositado en Cristo Jesús. La fe, una fe que es muy importante para poder obtener perdón de pecados. Una fe que es muy importante para poder agradar a Dios. Una fe que es muy importante para poder caminar con Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, la palabra fe, tiene que ver con confianza. Con confianza. ¿Confianza en quién? En el amor de Cristo, en la buena voluntad de Cristo. Amados, cuando alguien vive de esta manera, vive conforme al Espíritu Santo. Es influenciada esa persona conforme al Espíritu Santo. Cuando alguien no vive de esta manera, entonces dice la Biblia, no puede agradar a Dios. La persona no puede agradar a Dios. ¿Por qué es importante entonces vivir conforme al Espíritu Santo? Vamos a verlo rápidamente en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ya lo explicamos, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué no hay ninguna condenación para todas aquellas personas que aman a Cristo, que realmente sirven a Jesús? Dice aquí la Biblia, ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque viven conforme al Espíritu Santo. Y ya vimos qué es vivir conforme al Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad y todo lo que acabamos de explicar. Por eso es que no hay ninguna condenación. Porque la persona vive siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Vive influenciada por el Espíritu Santo. Por eso es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque son personas que ya caminan con Cristo, que sus vidas son agradables delante de Cristo. Cristo los ha limpiado, Cristo ha tenido misericordia de él o de ella, y ya las personas no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu
Santo de Dios, ninguna condenación hay. Pero una persona que se descuide, que no ande conforme al Espíritu, entonces su conciencia ya le empieza a acusar, ya le empieza a señalar, y ya la persona se empieza a sentir condenada, condenado. Ya la persona tiene miedo al morir, porque sabe que no está preparada, no está preparado para la eternidad. Amados, por eso es importante vivir en el Espíritu Santo, para que tu conciencia esté tranquila, para que tu alma sea agradable delante de Dios. Entonces es necesario vivir conforme al Espíritu Santo. Por eso es importante, para que no tengas una condenación, algo que te señale en tu corazón ante los ojos de Dios, algo que te apunte que estás haciendo lo incorrecto, que estás haciendo lo malo. ¿Por qué es importante vivir en el Espíritu Santo? Romanos 8:6, ya vimos, vamos a ver esta porción de la Escritura. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amados hermanos, amada persona, cuando un ser humano se ocupa en las cosas de la carne, vive conforme a la carne, conforme a lo que su carne le pide. Su carne le pide enojo, se enoja. Su carne le pide amargura y se amarga. Su carne le pide inmoralidad y pues adultera, fornica. Su carne le pide borrachera, su carne le pide, y así te pudiera dar yo la lista. Cuando alguien se ocupa en la carne, en este caso en agradar a su carne, sin importar que ofende a Dios, ofende a su prójimo, cuando alguien se ocupa de la carne, dice, es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es importante andar en el Espíritu, porque cuando alguien no anda en el Espíritu, entonces la persona vive una muerte espiritual. Su vida no es agradable delante de Dios. No tiene vida esa persona. Ese templo está vacío. Ese templo no solamente vacío está, sino puede estar hasta sucio, por arriba, por abajo y por todos los lados. ¿Por qué? Porque hay una muerte. O sea, no hay vida en ese templo. Pero el ocuparse, dice la Biblia, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esto es siendo amoroso, bondadoso, teniendo todo lo que hemos estado explicando anteriormente. Eso es paz, es vida. No hay una conciencia, no hay ninguna condenación. Como dice alguna porción de la Escritura, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Vamos a ver por qué más es importante vivir en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la última porción de este pasaje: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es importante, amado hermano, amada persona, es muy importante vivir en el Espíritu Santo, porque si dice aquí Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese es el contexto del primer nombre, cuando es mencionado este primer nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. A mí me llamó la atención cómo es que es mencionado este primer nombre del Espíritu Santo. Por primera vez, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Bajo este contexto. Amados, yo hago una pregunta. ¿Cómo vives? ¿Vives según la carne o vives según el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu proceder? ¿Cómo vives, amada persona? ¿Realmente eres lo que dices ser? ¿Realmente eres cristiana, cristiano? ¿Realmente tienes al Espíritu Santo de Dios? Es bueno reflexionar al respecto. Te decía entonces que hay 2 veces que es mencionado este nombre del Espíritu de Cristo. Este nombre del Espíritu Santo, que es Espíritu, el Espíritu de Cristo. Vamos a ver la segunda ocasión que es mencionada. La segunda mención, ¿dónde lo podemos ver? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, donde nos dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿dónde es mencionado por segunda vez? 1 Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces dice aquí, los profetas que profetizaron la gracia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En este primer apartado vemos nosotros quiénes son los profetas que profetizaron de la gracia. Todos los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con profetas menores y con profetas mayores. Bueno, todos ellos fueron los que empezaron a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, de la buena voluntad que venía del Mesías, del Cristo. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia eran todos aquellos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo del ungido, del Cristo, del Mesías. Porque dice la Biblia que ellos profetizaron porque tenían el Espíritu de Cristo. Es particular, amados, el Espíritu Santo es Cristo. Profetizaron de la gracia. Todos esos son los del Antiguo Testamento. Todos ellos profetizaron, ellos hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo del ungido, del Cristo o del Mesías. Amados, vamos a ver 1 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el pasaje que te había mencionado, donde nos deja ver la Escritura que el Espíritu de Cristo tiene que ver con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu de Cristo. Estamos hablando de la misma persona. Entonces vemos aquí, 1 Pedro nos dice que toda profecía traída fue por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, ellos no hablaron palabras de su propio corazón. Ellos no hablaron sus propios razonamientos, sus propias ideas o su propia sabiduría. Todos estos santos hombres de Dios siempre estuvieron hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. Fueron profetas que inquirieron diligentemente, escudriñaron e indagaron acerca de esta salvación. A eso se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. En pocas palabras, todos esos profetas hablaron del Mesías, hablaron de Cristo, pero no lo vieron ellos. Todo eso que se habló de Cristo era para todos aquellos que tuvieron la oportunidad hace 2000 años de ver el cumplimiento de esas profecías. Y nosotros que no hemos visto, al igual que los profetas, pero tenemos la escritura de que ese suceso se dio. Todo lo que se habló con respecto al Mesías, con respecto al ungido, respecto a nuestro Señor Jesucristo, aquel que iba a venir, aquel Salvador, lo dijeron todos los profetas. Ese es el contexto donde se menciona por segunda vez el nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. ¿Y qué más dice? Dice ahí la Escritura, leíamos, son cosas en las cuales anhelan, inclusive, mirar ¿quiénes? Los ángeles. Son cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelaban. No todos los ángeles tuvieron la oportunidad de ver al Verbo de Dios hecho carne.
No todos tuvieron la oportunidad de ver a ese Verbo de Dios hecho carne caminar entre los pobres, caminar entre los pecadores para alumbrarles, para reconvenirles a que se arrepintieran. No todos los ángeles tuvieron la oportunidad de ver al Salvador ser crucificado y después ser resucitado. No todos los ángeles tuvieron esa oportunidad. Fueron contados algunos los ángeles que tuvieron esa oportunidad, esa dicha. Es más, dice ahí la escritura que ellos anhelaban ver, los ángeles anhelaban ver al Verbo de Dios hecho carne. Anhelaban ver las obras maravillosas del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas ellos anhelaban mirar? Primera de Pedro 1:12 nos dice: las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué anhelaban mirar los ángeles? Las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué los ángeles anhelaban ver esa obra? Recuerden que los ángeles son mensajeros. Y en pocas palabras, ellos anhelan dar buenos mensajes, etcétera, etcétera. Son mensajeros de Dios. Mas sin embargo, ellos no tuvieron esa oportunidad. ¿A quién se le dio esa encomienda? A hombres de carne y hueso, que empezaron a anunciar el evangelio de Dios, que empezaron a anunciar el evangelio de Cristo, y también de aquellos profetas que anunciaron, ¿verdad?, también acerca del Mesías. Ellos quisieron haber tenido esa oportunidad, esa dicha de anunciar el evangelio de Cristo, de hablar de Cristo, del Mesías, del Verbo de Dios hecho carne. Nosotros que tenemos esa oportunidad, tenemos que aprovecharla. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de la encomienda, tenemos que hablar del evangelio, de las buenas nuevas. Eso quieren hacer los ángeles, quisieran hacerlo muchos ángeles, pero no tienen la oportunidad. Ellos ya están ahí en la gloria eterna. Solamente a algunos pocos se le dio esa oportunidad. Solamente a algunos pocos. Vamos a ver Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, una multitud. No te dice que hayan sido todos los ángeles que están en la gloria eterna, pero sí era una multitud de ángeles, eran huestes, eran muchísimos los ángeles. Dice que era una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, toda esa multitud: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todos juntos en coro. Amados, ellos aprovecharon, porque su labor de los ángeles son consejeros, son enviados, ¿verdad? Son mensajeros. Entonces ellos inmediatamente empezaron a decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quiénes? Todas esas huestes celestiales. Más adelante tú lo puedes ver en tu casa. Esas huestes espirituales eran ángeles. Eran ángeles que anunciaron la venida, el nacimiento, la llegada. ¿De quién? Del Mesías, de Jesús, del ungido. Amados, los ángeles anhelaban eso, pero muy pocos tuvieron esa encomienda de dar ese mensaje. Muy pocos. Y esos pocos que la tuvieron, lo aprovecharon alabando a Dios, dando ese mensaje. Ellos empezaron dándole gloria a Dios, alabando al Dios de los cielos. Imagínate, alabando al Dios de los cielos, y después de que estaban alabándole, dijeron todos, quizá en coro, todos unánimes: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amados, es hermoso hablar de Jesús. Es glorioso testificar de Cristo. Es grandioso el tener la oportunidad de hablar del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaban. Ellos solamente profetizaron una primera parte. Ellos solamente profetizaron la venida del Mesías y la labor del Mesías. Algunos, no todos los profetas, pero algunos profetas tuvieron la oportunidad de hablar de la obra redentora del Mesías, del sacrificio del Mesías. Y ahora los mensajeros
Ahora los que tienen la oportunidad, que han sido lavados por la sangre de Cristo, tienen la oportunidad de hablar del Mesías, de hablar de lo que hablaron los profetas con respecto de Cristo en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino tienen la oportunidad de hablar del Cristo resucitado, del Cristo que sufrió en la cruz del Calvario, del Cristo que transforma vidas, dar buenas nuevas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es en ese contexto que se menciona el segundo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, los profetas anhelaban ver ese día. Muchos solamente lo profetizaron, pero no lo vieron con sus propios ojos. No lo vieron con sus propios ojos. Los ángeles anhelaban, y no todos los ángeles tuvieron la oportunidad de dar ese mensaje que vemos en Lucas. Amados, bendito es el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo. Qué hermoso, de veras, qué hermoso es este nombre. Estamos hablando de la misma persona, estamos hablando de la divinidad, de la Trinidad, si tú lo quieres ver. Estamos hablando que el Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de Cristo. 2 veces mencionado en ese contexto que acabamos de explicarles. No sé cuál te haya sido de bendición, pero los dos son una bendición. En las 2 veces que es mencionado, es una bendición. Nos deja ver en la primera la actitud que uno debe de tener, el corazón de alguien que realmente es influenciado por el Espíritu Santo. Y en esta segunda, qué importante es lo que los profetas anhelaban y pronunciaron y profetizaron. Y los ángeles, el anhelo de los ángeles. Pero ¿con qué nos vamos a quedar nosotros? Yo creo que con las 2. Nosotros debemos de darle gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener esa experiencia, y más si Él ha puesto el Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amada persona, amado hermano, amada hermana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Proclamar, anunciar, hablar de ese Salvador, de Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tu palabra, como entonábamos al inicio en el primer canto, Señor, al oír tu palabra, la fe va creciendo en nosotros. Señor, hablar de estos 2 nombres, o más bien de este nombre mencionado en 2 ocasiones, el Espíritu de Cristo. Señor amado, de veras, qué privilegio que nos des la oportunidad de hablar de ti. Tú nos has hecho embajadores, representantes, anunciadores. Nos has dado la encomienda de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas. Y en este hermoso y maravilloso nombre, Señor, del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, Señor, hemos visto el contexto donde es mencionado cada uno de estos nombres, o en cada pasaje, en cada porción de este precioso nombre. Qué bendición, Señor. Qué hermoso es lo que nos deja ver la palabra, que los ángeles anhelaban, Señor, anhelan. Los ángeles que son mensajeros tuyos, ellos quisieran dar el mensaje tuyo, Señor. Ellos quisieran dar el mensaje de salvación de Cristo. Estoy seguro que ellos quisieran dar ese mensaje, Señor, tomar nuestro lugar y dar ese mensaje, pero no, Señor. Solamente algunos cuantos ángeles tú les permitiste hablar de estas buenas nuevas. Y eso fue, Señor, cuando tú naciste, Señor. Muchos ángeles, huestes de ángeles, anunciaron, Señor, tu venida, tu nacimiento. Y ellos se gozaron, lo hicieron con alabanzas, dándote gloria y honra. Con ese privilegio ellos se sentían, ¿quiénes somos nosotros
Han de haber dicho al Padre Celestial para anunciar esta buena nueva para con los hombres. Pero lo hicieron felices y gozosos, llenos, Señor amado, de amor, de pasión, de obediencia, pues estaban hablando del verbo de Dios hecho carne. Estaban anunciando del nacimiento del Cristo, de Jesús. Padre, todas estas verdades han quedado plasmadas en la Biblia, en tu santa palabra, y esa encomienda no la has dado a nosotros, Señor. Hablar de ti. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que nos des semejante encomienda? Si millares de ángeles quisieran cumplir esa encomienda, pero no se las diste a ellos, no las has dado a nosotros. Hablar de ti, Señor, hablar de que tú naciste, hablar de lo que tú hiciste estando aquí en la tierra hace 2000 años, hablar de tu amor, de tus verdades, de tus advertencias, de tus promesas, de tus juicios, hablar del cielo, hablar de la eternidad. Oh Señor amado, semejante tarea nos has dado, Señor, semejante encomienda. Ayúdanos, Señor amado, a cumplirla y a darte gracias, Señor, por ellos. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de ti, Padre? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de ti, Jesús? Pero tú nos has dado esa encomienda. Ayúdanos a hacerla de una manera agradable delante de ti, Señor, y con nuestras vidas, no solamente de palabras, sino con nuestros hechos, Señor. Queremos hacer bien esa encomienda, Padre, y te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias por darnos esta encomienda. Y lo queremos hacer porque tú has prometido ayudarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Con el respaldo y la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por venir a morir en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor Jesús, por venirnos a mostrar el camino. Bendito sea tu nombre, Jesús, hoy y siempre. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Gracias, Jesús, por dar tu vida, Señor, por dejar el cielo por nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Digno eres de nuestro amor, digno eres de nuestra obediencia, digno eres de nuestras vidas, Señor. Vamos a ponernos de pie, amada persona, y terminemos esta reunión dándole gloria a Cristo, dándole la alabanza a nuestro Señor Jesús. Recuerda, hermano, hermana, lo que Él hizo por ti. Recuerda, amada persona, lo que Él ha hecho para que tú puedas ser salva, puedas ser salvo. Lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Démosle gloria a Jesús. Alabemos su precioso nombre. Él es digno de ser exaltado, digno de ser alabado. Bendito seas, Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de
de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Verbo de Dios hecho carne. Bendito Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu de Cristo. Eres Cristo. Aleluya. Eres Cristo. Espíritu Santo. Tú eres Cristo. El Espíritu de Cristo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Eres el Espíritu de Cristo. Eres Cristo. Eres el Padre. Bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Bendito Espíritu Santo de Dios. No nos creemos dignos de hablar de ti, Señor, pero tú nos has escogido. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la manera que a ti te agrada, Señor. Danos gracia, danos sabiduría para hacerlo, Señor.
Amén, Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, de favor.